asistencia al CIPA que estaba programado en el campus. Ay, Dios. Qué pena el ruido. ¿Cómo? Pero como que no me aparece como, o sea, solamente dice inscrito. Ya están inscritos, ya se inscribieron. Sí, señora, ya me inscribí. Perfecto. Les ofrezco 1000 disculpas por ese ruido, pero al frente hay un taller de sonido y hoy se les dio por colocar todo a todo volumen. Entonces, vamos a tratar de trabajar lo mejor posible. ¿Listo? Entonces, habíamos quedado hace 8 días en esta parte. ¿Recuerdan el uso de los conectores lógicos? Ya habíamos visto el y, el o, el entonces y el sí, solo sí. Entonces acá les hice como una, digamos que como todo conjunto en una tablita para que les quede mucho mejor. Entonces tenemos la negación. Entonces acá pueden observar las formas en las que podemos negar. Entonces tenemos esta y tenemos esta. Entonces, como si fuera un menos, como si fuera una pestañita o como si fuera un ojito. Entonces, la negación es no P o decir que P está falso o es falso. Entonces, dentro de esos sinónimos de expresión, ¿cuáles podemos usar? O sea, no siempre vamos a usar el no, pero sí podemos decir no es cierto, no es el caso, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. Sí, digamos que todos estos son sinónimos que podemos usar. Para la conjunción, entonces, ¿cuál era la conjunción? Y. Entonces, la conjunción, mira cómo lo tenemos, como un gorrito. Entonces, podemos decir y solito, pero también podemos decir pero, sin embargo, además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar, más aún. Todos estos igual son sinónimos que podemos usar sin ningún inconveniente. ¿Qué depende que usemos uno o usemos el otro? Depende del tipo de oración que queramos determinar. Es decir, depende del tipo de premisa que vayamos a conectar. Entonces, así mismo le vamos dando como esa dinámica a esa premisa compuesta. ¿Sí? Ya de algunos que he revisado, pues también les he escrito como traten de volverlo a releer, ¿sí? Lo que están escribiendo y traten de darle como esa, como que cuando tú lo leas, sienta que, sí, tiene la idea, lleva un hilo, lleva como que se vuelve sonoro. Listo, para la disyunción, que es el o, entonces es como una B, aquí lo podemos observar, podemos tener o, excepto que, salvo que, solo que, a menos o también. Para la condicional, es la flechita en una sola dirección. Entonces, sí, dado que, es decir, podemos poner sí, Camilo, dado que, y terminamos la oración. Entonces, estos 3 punticos indican que podemos, digamos que dividir la oración o dividir la premisa para que suene más bonito. Siempre que, cuando, así pues, por conclusión, por ende. Digamos, aquí tenemos varios sinónimos. Y por último, tenemos la bicondicional. Si ustedes observan, tenemos unas flechas que van en las 2 direcciones. Sí, solo sí. Entonces, también es equivalente, siempre que y solo cuando. Es idéntico, es condición necesaria y suficiente. Es lo mismo que, por lo cual y según lo cual. Entonces, podemos utilizar cualquiera de esas. Entonces, vamos a ahora hablar de nuestras tablas de valor. ¿Ok?
que eso es otro que tenemos que determinar. Entonces, en las tablas de valor, vamos primero a poner otra diapositiva para escribirles algo. Entonces, tenemos una premisa. P y Q. De los que están acá que ya les haya revisado, algunos les coloqué que siempre debemos llevar el orden alfabético. Es decir, PQR o RST o MNL, ¿sí? Siempre es una secuencia, porque de esa manera nos va a quedar mucho mejor la tabla. ¿Listo? Entonces no los hagan todas revueltas, sino que lleven la secuencia de las letras. Entonces, P, Clara. Ay, Dios mío, hoy se les dio. Clara va al cine los martes. ¿Se escucha muy duro, muchachos? Ay, qué pena. No tanto, profe. Ay, menos mal, porque aquí yo escucho durísimo. Tranquila, profe, con eso va a ser más amena la clase. Tranquila, profe. Y Q, las entradas son gratis los miércoles. Entonces, tenemos las dos premisas simples. Entonces necesitamos determinar las compuestas. Pero antes de determinar las compuestas, siempre debemos determinar, antes que todo, algo que se llama el antecedente y el consecuente. Entonces, antecedente siempre es el que va inicial, consecuente es el que va al final. Entonces acá vamos a poner nuestro conector. Entonces, si tenemos P o Q, ¿sí? P es el antecedente, Q es el consecuente, ¿sí? Esto lo deben tener muy en cuenta para ahorita lo que vamos a ver, porque siempre debemos tener antecedente y consecuente cuando evaluamos las tablas de verdad. Entonces, P y Q, podemos tener Q, entonces P o Q, sí, solo sí, P. Entonces, esto lo vamos a tener en cuenta para esto que vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo se nos comportan las tablas de verdad con respecto a las premisas y lo que estamos trabajando. Entonces, yo ya acá he puesto algunas tablas. Entonces, tenemos a P y a Q, ¿sí? Siempre en orden alfabético. Entonces vamos a hacer la primera. P y Q. ¿Ese P y Q qué es? Es una conjunción, ¿cierto? Vamos a devolvernos para que ustedes lo recuerden. Míralo, conjunción. Entonces, ¿qué me dice que es la conjunción? Teóricamente, la conjunción dentro de la tabla de verdad es verdadero cuando ambas proposiciones cuando las dos proposiciones son verdaderas. Esa es la condición.
Es decir, la conjunción me condiciona para yo poder establecer la tabla de verdad. Entonces, ¿cómo ponemos? Como tenemos nomás dos premisas, entonces siempre lo dividimos en dos. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Para qué? Para que me pueda determinar la diferencia entre ellos dos. Entonces, en este caso, este es antecedente y este es el consecuente. ¿Qué me dice? Que es verdadero cuando las dos son verdaderas. Entonces, verdadero, verdadero me va a dar verdadero. Verdadero, falso, no me cumple. Por lo tanto, es falso. Falso, verdadero, no cumple. Por lo tanto, es falso. Falso, falso, no me cumple. Por lo tanto, es falso. ¿Sí? De esa manera nosotros evaluamos manualmente las tablas de verdad. ¿Con qué fin hacemos eso? De poder entender, porque realmente ahorita todo se maneja con simuladores, pero poder entender de dónde sale, que de acuerdo a sus conectores me pueda dar una premisa verdadera o una premisa falsa. Perdón. Vamos con la segunda. Entonces la segunda es la disyunción. Lo mismo tenemos P y Q. Entonces P o Q. Ponemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Qué me dice la condición de la disyunción? La condición me dice que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente, perdón. Esta es la de la condicional. Casi los enredo. Acá es falso cuando las dos proposiciones son falsas. ¿Sí? Entonces, en este caso, verdadero, verdadero, me va a dar verdadero. ¿Cierto? Porque me dice que solo es falso cuando las dos son falsas. Verdadero, falso no me cumple, por lo tanto me da verdadero. Falso, verdadero no me cumple, por lo tanto me da verdadero. Y falso, falso me cumple, por lo tanto acá es falso. Recuerda cuando explicábamos la conjunción y la disyunción, que en la conjunción lo que nosotros teníamos era y, que me decía que las dos tenían que suceder, es decir, hago esto y tengo que hacer esto. Pero cuando utilizamos la disyunción, que es o, ¿qué me dice? Que puedo hacer algo o puedo hacer lo otro. Es decir, no me condiciona que sean las dos. Puede ser una o puede ser la otra. Por lo tanto, esa proposición yo las puedo tener falsas si las dos son falsas. No hay ningún inconveniente. Ahora vamos con la condicional. Entonces en la condicional tenemos P y Q y acá tenemos P, entonces Q. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. Pero ¿qué me dice la condición aquí? Ahora sí, que es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
¿Qué quiere decir? Recuerda que nosotros veíamos que P pasa, entonces Q es como la consecuencia. Si yo hago esto, entonces me pasa lo otro. ¿Sí? Entonces, si yo puedo hacer esto, la consecuencia va a ser falsa. ¿Sí? Entonces, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Por lo tanto, aquí, ¿qué vamos a tener? Verdadero, verdadero, pues va a ser verdadero porque no me está cumpliendo. Verdadero, falso, me cumple. Antecedente, mire, antecedente. Y este es el consecuente. Entonces, verdadero, antecedente, consecuente, falso. Por lo tanto, es falsa. Antecedente falso, consecuente verdadero, por lo tanto es verdadero. Y antecedente falso y consecuente falso, por lo tanto es verdadero. Entonces, aquí es donde tenemos cuando hablamos de antecedente y hablamos de consecuente. Y por último tenemos la bicondicional. En la bicondicional vamos a trabajar P, de nuevo, Q, P sí, solo sí, Q. Y tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Qué me dice la condición aquí? Entonces aquí la condición me cambia, porque la condición me dice que es verdadero cuando las proposiciones son verdaderas y va a ser verdadero cuando las proposiciones son falsas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Como es una condición que va para lado y lado, es decir, si me voy para P o me puedo ir para Q. Es decir, yo puedo trabajar en las dos direcciones. Entonces es verdadero cuando antecedente y consecuente son verdaderas y también va a ser verdadero cuando antecedente y consecuente son falsas. Entonces, ¿qué me dice acá? Verdadero, verdadero, mire, cumplo, porque las dos son verdaderas. Por lo tanto, es verdadero. Verdadero, falsa, no cumplo, entonces va a ser falso. Falso, verdadero, no cumplo, entonces va a ser falso. Y si tengo falso, falso, va a ser verdadero porque estoy cumpliendo la otra condición. Si ven que son bicondicional, primera condición, segunda condición, de acuerdo al sistema que estemos trabajando. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio con una más compleja. Es decir, vamos a empezar a unir varios elementos conectores. Entonces tenemos AP, tenemos AQ, vamos a hacer P o Q, P y Q, y vamos a trabajar la unión de ellas dos. Entre paréntesis, P o Q, y aquí lo vamos a unir con I, P y Q. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlas para todos, para poder ver todo lo que se puede hacer en estas tablas de verdad. Entonces colocamos verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces vamos a ver la primera. La primera, como es un conector que o, es decir, es una conjunción. Y la conjunción, ¿qué me dice la conjunción? Nos devolvemos un poquito para que se lo recuerden. La conjunción me dice que es verdadero cuando las dos son verdaderas. Vamos a nuestra tabla. Es verdadero cuando las dos son verdaderas.
Verdadero, verdadero, me va a dar acá. Verdadero. Vamos a hacerlo con color para que vayan viendo la diferencia. Verdadero, verdadero, me va a dar acá verdadero. Verdadero, falso, nos devolvemos. Es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. De lo contrario, va a ser falso, ¿cierto? Venga que la estoy tomando al contrario. Acá es así. Ouch. Control Z. Entonces volvemos acá. Tenemos la conjunción, que es la que tenemos a este lado. Y es verdadero cuando las dos son verdaderas y el resto son falsas. Entonces para la I, lo tomamos acá, es esta que tenemos acá. Es verdadero cuando las dos son verdaderas y las demás van a ser ¿qué? Falsas. Entonces, falso, falso y falso. Ahora sí vamos a hacer para la disyunción. Es falso cuando las dos proposiciones son falsas, de lo contrario son verdaderas. Entonces tenemos que es verdadero, verdadero, verdadero y acá es falso. Ya tenemos las dos, es decir, tenemos una proposición compuesta y tenemos otra proposición compuesta. Las de aquí eran proposiciones simples y proposiciones simples, ¿sí? Y aquí vamos a hacer ya el ejercicio lógico. Entonces la conexión del ejercicio lógico es para I. Y si es para I, es una conjunción. Esta es la conjunción donde vamos a unir las dos proposiciones compuestas. Entonces, para la conjunción, ¿qué me dicen? Que es verdadero cuando las dos proposiciones son verdaderas. Entonces tenemos verdadero, verdadero. Aquí nos va a dar verdadero, porque estamos cumpliendo. De lo contrario, nos va a dar falso para todas las otras proposiciones. ¿Por qué? Porque tenemos verdadero, falso y verdadero, falso. Perdón, falso, falso. Entonces no nos va a poder establecer la condición. Tenemos esas tablas con el fin de poder trabajar todos los ejercicios lógicos. Ahora bien, ya aquí sabemos cómo se comportan las tablas de verdad. Pero cuando nosotros queremos determinar cuántas filas son las que se deben generar en una tabla de verdad, entonces debemos determinar primero la cantidad de proposiciones. Entonces, para este caso, bueno, hagamos una que tenga 3 proposiciones. P y Q, entonces R. Entonces tenemos proposición 1, proposición 2 y la 3. ¿Qué me dice la regla? La regla me dice que es la base 2 elevado a la n. ¿Y quién es n? N es el número de proposiciones que estemos trabajando. En este caso, como tenemos 3, nos quedaría 2 elevado a la 3. 2 por 2, 4, es como tenemos 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 filas.
Si tenemos 8 filas, entonces vamos a mirarlas acá. ¿Qué podemos hacer nosotros? Las dividimos. Entonces, vamos a hacer P, Q y R. Si ven que siempre vamos a llevar un hilo, es decir, una secuencia. Entonces, 2, 4 y 8. Entonces, siempre dividimos la primera, se divide a la mitad, la segunda, cogemos esta mitad y la dividimos de nuevo a la mitad, y la tercera, cogemos esto que nos queda y lo dividimos a la mitad. ¿Qué quiere decir? Si nos dio acá 8 filas, entonces el primero lo dividimos a la mitad. ¿Qué quiere decir? Verdadero, 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 4 y 4 falsos. Falso, falso, falso y falso. Es decir, 8 dividido 2 me da 4. Ahora este 4 lo divido entre 2 y me da 2. Y ahora este 2 lo divido entre 2 y me da 1. ¿Cómo me quedaría acá? Q. Verdadero, verdadero. Mire, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y ahorita que me dice aquí que es 1 nomás, entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos teniendo toda la estructura. Ahora, como nuestro objetivo es hacer P y Q, entonces R, estas al final. P y Q, entonces R. Por lo tanto, aquí, ¿qué debemos hacer? P y Q. ¿Qué me dice P y Q? Devolvámonos. ¿Cuál es I? Y es la conjunción. Verdadero si las dos proposiciones son verdaderas. Vamos a hacerlo con verde. Si las dos proposiciones son verdaderas, entonces nos va a dar verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, ya aquí no me cumple. ¿Sí ven? Falso. Verdadero, falso, no me cumple. Falso. Falso, verdadero, no me cumple. Falso. Falso, verdadero, no cumple. La siguiente, falso, falso, no me cumple. Y la siguiente, falso, falso, no me cumple. Ahora ya tenemos la premisa compuesta y nos vamos a hacerlo con la premisa simple. Pero recuerden que en este caso, este va a ser el ¿qué? El antecedente y este va a ser el consecuente. Por lo tanto, este va a ser, mira, el antecedente y este va a ser el consecuente. ¿Sí? Si ustedes quisieran, podemos colocar esta columna de R después de esta, digamos que por practicidad, pero no es necesariamente una obligación, ¿sí? Ahí ya sí se lo dejo, digamos que para manejo y facilidad de ustedes. Pero entonces, ¿qué me dice? Para esa condicional, ahí ya tenemos una condicional. En la condicional me dice que es falso, es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Mírenlo. Es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, primero tenemos que ver antecedente verdadero, consecuente verdadero. ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser verdadero. ¿Sí ve? Porque debería ser falso para cumplir la condición. Antecedente falso.
antecedente verdadero, consecuente falso, entonces ahí sí nos va a dar, porque la condición me dice que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, ahí sí nos va a dar falsa. Antecedente falso, si observan de aquí para abajo todas son falsas, por lo tanto, no me van a cumplir y de una por defecto, todas son verdaderas. Y de esta forma nosotros establecemos nuestras tablas de verdad. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta cuando ustedes lo hagan. ¿Listo? Entonces, pasamos a determinar los tipos de tablas. Entonces, tenemos esa caracterización de las tablas. Primero, tautología. Tenemos dos. Contradictorias o contradicción. Y la 3, contingencia. Entonces, para que sea una tautología, cuando hacemos la premisa compuesta, es decir, tenemos a P, tenemos a Q, ¿sí? Y tenemos, vamos a hacer acá un ejemplo. P o Q, P y Q, perdón. Entonces, R, digamos, es un ejemplo. Y nos dio todas verdaderas. Ahí es cuando es una tautología. Pero si todas, P y Q, entonces R, si todas dan falsas, es una contradicción, ¿sí? Y en la contingencia es cuando tenemos P, entonces Q, y tenemos verdadero, falso, verdadero, verdadero. Es decir, cuando tenemos verdaderos y falsos dentro de la misma estructura, tenemos una contingencia. ¿Listo? Para que lo tengan muy, muy presente. Así que aquí nosotros ya podemos hacer la primera pregunta y la segunda pregunta con respecto a las estructuras de la simbología, es decir, del lenguaje simbólico y del lenguaje natural. Entonces recuerden mucho esta tablita para que puedan desarrollar bien los ejercicios y que pues tengan como un orden, como que sean mucho más fáciles de leer, ¿sí? Más o menos es lo que se desea en este tipo de estructuras. Entonces, ahora bien, vamos a determinar, vamos a empezar con las leyes de inferencia. Entonces, dentro de las leyes de inferencia, tenemos, primero, ¿qué es una inferencia? Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. Es decir, nos dicen una premisa y nosotros debemos deducir algo sobre esa premisa, es decir, inferir sobre esa premisa. Esa es la inferencia. Pero también tenemos una relación. Es decir, las leyes de inferencia también deben tener una relación que es el conjunto que hay, esa relación entre el conjunto de fórmulas, es decir, entre el conjunto de premisas y esa conclusión que estamos dando. Si bien acá en la inferencia nosotros determinamos una consecuencia, pues en la relación debemos hallar que la premisa pues tenga que ver con esa conclusión, es decir, tenga que ver con esa consecuencia. Y por último tenemos la aplicación de la regla de inferencia, es decir,
Primero analizamos, deducimos, luego determinamos esa conclusión y luego miramos qué regla infiere para que esa demostración tenga una validez en ese argumento, ¿sí? Es decir, sea válido lo que estamos nosotros hablando o lo que estamos diciendo. Entonces, de esta forma, determinamos nosotros, partimos de unas premisas, recordemos, entonces acá las podemos tener como simple o la tenemos como compuestas. Entonces esa premisa tiene una hipótesis que se plantea, es decir, un supuesto, unas proposiciones, tienen una fórmula, tienen un enunciado, que es la que me determinan la cantidad de premisas que tengan y que ellas se plantean considerándose como verdades a no ser de que el lenguaje simbólico me esté diciendo que hay que negarlas o que se están negando, ¿sí? Entonces, todo depende como nosotros estemos estableciendo esa simbología, es decir, esa fórmula que me infiere en las proposiciones. También tenemos dentro de esas leyes de inferencia una conclusión que es la proposición a la cual nosotros debemos llegar, es decir, ¿qué concluimos cuando conectamos todas esas premisas a partir de una serie de leyes? Y luego esas reglas que nosotros utilizamos es como el paso a paso, es como qué pasos debemos seguir, cómo lo debemos analizar, cómo lo debemos utilizar para poder llegar a esa conclusión de acuerdo con la cantidad de premisas que tengamos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener ese paso a paso. Entonces, vamos a poner acá esta primera. Esta tablita les va a ayudar demasiado porque aquí podemos ver todas las leyes como en un mismo plano, como en una misma forma, ¿sí? Entonces nos va a servir lo más de fácil para poder estructurar bien nuestro objetivo. Entonces, ¿qué me dice? Modus ponendo ponens. ¿Qué quiere decir el modus ponendo ponens? Que dentro del lenguaje nosotros podemos tener la premisa que antecede P, entonces Q. Si saco a P, entonces pues me va a quedar Q. ¿Qué quiere decir? Que para esta ley modus ponendo ponens la vamos a trabajar siempre con el conector entonces. Es decir, esta ley me aplica cuando tenemos dos premisas conectadas con entonces. Al tener esas dos premisas conectadas con entonces, si saco una, entonces me va a quedar la otra. ¿Listo? Esa es como la condición general. Pero cuando la estamos negando, es decir, ejemplo, vamos a ponerlo acá al ladito. Si tenemos no P, entonces Q, y si sacamos a no P, entonces me va a quedar Q, ¿sí? Si yo saco una, entonces me va a quedar la otra. Esa deben tenerla allí presente para que cuando estén trabajando con las premisas, pues nos pueda dar, ¿sí? Si tenemos de pronto negando las dos, es decir, vamos a negar a P y negamos a Q. Si sacamos a P, entonces me va a quedar negado Q, ¿sí? Cualquiera de las dos que saquemos, la que nos quede va a ir tal cual. Cuando hablamos del modus tollendo-tollens, en esta parte del modus tollendo-tollens, ¿qué me indica? Que también su conector es entonces, mírelo, es un conector condicional, pero en este caso, si yo niego a una de las dos, voy a negar la otra. ¿Sí ven? Entonces tengo P, entonces Q. Si yo niego a Q, pues también voy a negar a P. ¿Sí? Si niego una, pues me va a tocar negar la otra. Si estoy negando las dos, digamos,
no P, entonces no Q. Y voy a sacar a Q. Es decir, no la voy a negar, la voy a sacar. Entonces me va a quedar P. ¿Sí? Eso me aplica para el modus tollendo-tollens. Ahora, vamos a ver el modus tollendo-ponens. ¿Qué me dice el modus tollendo-ponens? Que ya mi conector me va a cambiar, ¿cierto? O me cambió definitivamente. Y ese conector que me cambió, ahí ya me deja otra condición, que ya no es entonces, sino que es O. P o Q. O puede ser una o puede ser la otra. Si yo niego a una, la otra me va a quedar tal cual. ¿Por qué pasa eso? Porque puede que yo haga una o puede que yo haga la otra, no necesariamente me esté obligando a hacer las dos. Si yo niego una, pues la otra me va a quedar, ¿sí? Entonces, esta es para el tollendo-ponens. Si vamos ya con el silogismo hipotético. Entonces, el silogismo hipotético, si ustedes observan, la condición me va a cambiar. Si vemos aquí atrás el modus ponendo-ponens, el modus tollendo-tollens y el tollendo-ponens, lo que tenemos es una premisa compuesta, conectada, dos premisas simples conectadas para formarme una premisa compuesta, y si tengo una premisa que me está condicionando, pues me va a quedar la otra. Ahora con el silogismo hipotético no me pasa eso. Tengo dos premisas compuestas, es decir, estoy armando dos premisas compuestas donde su resultado sí o sí va a ser otra premisa compuesta. Entonces, en el silogismo hipotético, ¿qué me está diciendo? Que si P me condiciona a Q, es decir, P entonces Q y Q entonces R, si ve que ella es como si estuviera de acá a acá, ¿sí? Y de acá a acá. Por lo tanto, yo inicio con P y termino en R. Esa es la condición del silogismo hipotético. Tengo dos premisas compuestas, pero la premisa simple con la que inicio, voy a tener que la premisa, digamos, entonces antecedente, consecuente, antecedente, consecuente. El antecedente inicial de la premisa compuesta se me va a unir con el consecuente final de la siguiente premisa para poderme generar una compuesta, antecedente y consecuente. ¿Listo? Recuerden bien esta condición. Y sus conectores en sus tres posiciones siempre y siempre van a ser entonces. ¿Listo? Para que no se les vaya a olvidar. Pero si de pronto tenemos a no P, entonces Q, y tenemos a Q, entonces R, ¿cómo nos va a quedar? Antecedente, mírelo, y consecuente. No P, entonces R. ¿Sí? Es decir, la premisa inicial con la premisa final de todo el sistema. Silogismo disyuntivo. Para el silogismo disyuntivo, igual ya vamos a trabajar siempre con premisas compuestas. Entonces, en el silogismo disyuntivo hay una particularidad, y es que trabajamos con tres premisas compuestas, donde la primera premisa, su conector es O, y las dos siguientes premisas, sus conectores son entonces. Es decir, que si yo tengo estas tres premisas en un mismo sistema, me va a dar esto. ¿Sí? Acá me va, perdona que aquí se me borró. R o S. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el conector O,
que está inicial en la conclusión me va a volver a quedar. Pero aquí, ¿qué pasa? ¿Qué particularidad tiene esta simplificación disyuntiva con el silogismo? Si observan que en las dos premisas donde estamos con la condicional de entonces, juntas, su consecuente es el mismo. Si ven que acá los consecuentes son distintos, aquí el consecuente, mire, es el mismo. Por lo tanto, al ser el mismo, él va a ser el consecuente inicial de la conclusión con el conector inicial, que en este caso es O, y me va a determinar perdón, acá no es ese. Me va a determinar, aquí no, aquí es R, me va a determinar, es AR, ay, se me borró. AR, que es la consecuencia de los dos, ¿sí? En esta simplificación disyuntiva, es decir, simplifico todas mis premisas compuestas de tal forma que si la condiciono en las dos partes, es decir, hago la condicional para las dos premisas siguientes, me va a quedar la premisa consecuente o la consecuencia, ¿sí? Cuando tenemos simplificación, su mismo nombre nos indica, tenemos una premisa compuesta y lo que hacemos es simplificarla a una de las dos. Simplificación, siempre, siempre y siempre la vamos a tener con el conector y. ¿Sí? Hago esto y hago lo otro. Es decir, que yo puedo hacerlo. Entonces yo puedo dejar, simplifico a solamente una. Puedo simplificar a P como puedo simplificar a Q. Simplificación, simplifico el sistema. El silogismo disyuntivo, ustedes observan acá el silogismo disyuntivo y es que es muy parecido a la simplificación disyuntiva. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Que en la simplificación disyuntiva me queda la consecuencia y en el silogismo disyuntivo me queda una proposición compuesta. Y en este caso serían las dos consecuencias. La consecuencia de la unión de entonces, es decir, la consecuencia de la condicional 1 y la consecuencia de la condicional 2 me generan la proposición compuesta. Dime. ¿Me hablas? ¿Escucha a alguien? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? No, señora. Bueno. Para la adjunción, es decir, adjuntamos. Recuerda que aquí simplificamos, aquí adjuntamos P y tenemos a Q y lo adjuntamos con el conector O. O es P o es Q, pero hacemos una adjunción. Luego tenemos la doble negación. ¿Recuerdan cuando vieron ustedes matemáticas hace harto tiempo en el colegio? Entonces, en el colegio que decía que positivo con positivo daba positivo, pero si tenemos negativo con negativo nos iba a dar positivo. Aquí pasa lo mismo. Si niego la negación, o sea, si niego lo que yo estoy ya negando, pues realmente lo que estoy haciendo es volviéndolo verdad. ¿Sí? Entonces, cuando yo niego la negación, lo que voy a tener es una asertividad en esa premisa. Y cuando adiciono, lo adiciono siempre con el conector O. ¿Sí? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ahora bien, les voy a colocar un jueguito
que les dejo de compartir. Acá. Espérenme. Es cortico. Vamos a poner en la pantalla la ventana aquí del chat. Listo. ¿Pueden ver ahí el jueguito? Entonces la idea es que aquí vamos todos van a contestar. ¿Listo? Para poder tenerlo. Si no, voy a sacar Ah, no me deja. Ah, pero sí lo puedo poner acá a este lado. Para los que de pronto no tengan micrófono y vayan a escribir, entonces poder ver el chat. Entonces empezamos. Todos acá conectados con lo que vamos a hacer. Seleccionamos un jugador. Entonces por ahora vamos a seleccionar una chica. Entonces vamos a completar, observa la tabla y vamos a completar las leyes de inferencia que faltan en los espacios. Entonces, ¿qué me dice? P, entonces no Q, y no P, entonces R, y no R, y P o Q, entonces Q. ¿Quién es la conclusión? Q, ¿cierto? Aquí nos están indicando las posiciones 1, 2 y 3. Vamos a determinar la premisa. Premisa 1, P entonces no Q. La premisa 2 es no Q, entonces R. La premisa 3 es solamente la negación de R. Y la premisa 4, P o Q. Entonces tenemos las 4 premisas. Mírenlas, acá están. Si tomamos la primera premisa, la P5, que nos necesitamos determinar a P entonces R, y me dice que utilizamos a P1 y a P2. Si tenemos a P1 y a P2, vamos a poner... Espera a ver si les comparto más bien toda la pantalla, que creo que es mejor. La pantalla. Para que vean toda la pantalla. Entonces, me dice que cogemos a P1 y P2. P1 y P2 es una unión de 2 entonces. Puede ser un silogismo hipotético, ¿cierto? Pero ¿qué me dice el silogismo hipotético? P entonces Q y Q entonces R. Entonces vamos a ver si es parecido. Vamos a ponerlo como acá al ladito para que podamos ver todo. ¿Sí pueden ahí ver todo? Ay, la batería. Espere, conecto la batería del computador. Ahí, listo. Entonces, P entonces no Q, Q entonces no R. La conclusión es P entonces R. Mira, P entonces R. El inicial con el final. Por ende, silogismo hipotético para la 1.
Miremos acá las respuestas, ¿quiénes tienen silogismo hipotético? Solamente la 1 y la 2. En este caso ya la 3 la descartamos, ¿sí o no? Vamos para la premisa 6, que la debemos sacar con la 5 y con la 3. ¿Cuál es la 5? La que acabamos de determinar, y la 3 es no R. Entonces tenemos P entonces sobre R. Si niego a R, pues voy a negar a P. ¿Cuál me queda? Mírelo. Tengo P, entonces Q. Si niego a Q, entonces voy a negar a P. Por lo tanto, para la 2 es modus tollendo tollens. Acá tenemos modus tollendo tollens. Y para la premisa 7 me dice que cojamos la 4 y la 6. La 4 es P o Q. Si niego a P, me va a quedar a Q. Modus tollendo ponens, mírelo. Es decir que nuestra respuesta es primera. Y bien, ¿sí ven? ¿Sí ve cómo se hace fácil? Unita por una y se va realizando. Miran para esta, ya esta la hacen ustedes. Les pongo acá la presentación. Tenemos P o Q, P entonces R, Q entonces R. Ay, sí, Liliana, qué pena con esa música. No me han dejado. Qué pena con todos. Es una simplificación disyuntiva. Simplificación disyuntiva, perfecto. Mire, muy bien. Vamos con la siguiente. Volvemos a poner nuestra presentación. Entonces, ¿qué nos dice? Aquí nos dan es la ley de inferencia y debemos determinar cuáles son las premisas que vamos a usar. Entonces tenemos acá, mire, premisa 1, premisa 2, premisa 3 y premisa 4. Y la última, pues, es nuestra conclusión. Entonces, la premisa 1, si observan, está unida en corchetes, es toda esta. No podemos separarlas. La premisa 2 es esta nomás y la premisa 3 es esta. Entonces, ¿qué me dice? Que en la primera es modus ponendo ponens, donde me va a dar a P y Q. Entonces vamos a determinar el modus ponendo ponens. Mírelo, acá está. ¿Cuáles son las leyes, cuáles son las premisas que debemos usar para que nos quede de esta forma? Si observan ustedes, aquí tenemos la unión de dos compuestas por un entonces. Nos vamos para el modus ponendo ponens. Mire, aquí ¿qué nos dicen? Que es P y Q como premisas simples. Pero acá tenemos esta que haría como P, entonces esta que haría como Q, sino que son dos compuestas al mismo tiempo. ¿Listo? Para que no se me vayan a enredar cuando estén haciendo el desarrollo de sus trabajos. Porque ¿quién nos está indicando la relación real de la ley? Mírale entonces. Entonces, por modus ponendo ponens es el que tenemos acá. Por lo tanto, vamos a tener la premisa 1. Y si le quitamos a 1, es decir, si sacamos a P y Q, nos va a quedar P y R. Mírelo. Es decir, que tenemos la 1 y la 2. Por ende va a ser la número 3, porque la número 2 no me da, la número 1 no es, la número 2 no es, y la número 3. ¿Bien? ¿Ven lo chévere que es trabajar con las leyes? Ahora ustedes hacen esta. Vamos a observar la tabla. Ponemos de nuevo nuestra presentación que nos sirve mucho. Tenemos
Si ven estos corchetes grandes, ¿qué me indica? Que todo esto es una sola premisa, es decir, P, entonces todo esto. Su conector va a ser el entonces. Segunda premisa es P, tercera premisa es la negación de R. Entonces nos dice, la ley de inferencia aplicada para la primera es modus ponendo ponens. Nos vamos a mirarlo, mire, ponendo ponens, su unión, su conector, perdón, es entonces, aquí lo tenemos. ¿A dónde debemos llegar? A P, entonces R. Por lo tanto, nosotros debemos sacar a P. ¿Quiénes tenemos acá? Entonces, la premisa 1 y la premisa 2. ¿Sí o no? Y en la siguiente, ¿cuál es? Si cogemos la premisa 3, que es negar a R, y cogemos la premisa 4, que es la que acabamos de determinar, ¿cuál es la ley que debemos usar? Hipotético. ¿Cuál? No, porque mira, el hipotético, si me dices, es porque tengo dos compuestas. Y aquí realmente no puedo tener dos compuestas. Mire, tengo la 3 y la 4. La 3 es una simple, una premisa simple. Y la 4 sí es una compuesta. ¿Cuál sería? Disyuntivo. Mire, recuerden que tenemos P entonces Q, P entonces R, si niego, perdón, Q entonces R, si niego a Q, ¿qué va a pasar con R? Perdón, sí, si niego a R, que es 3 y 4. Tengo la 4 y voy a negar a R. Me queda entonces la negación de Q. ¿Cuál es? Mírenlo. Modus tolendo tollens. Míralo. Sí, está claro, chicos. Mire, PQ, Q y R en este caso. Si niego a R, mire la premisa 3. Mire lo que me está diciendo acá. Coja la premisa 3 y la premisa 4 y dígame cuál es la ley de inferencia para que le dé esto. Yo determino la premisa 4, ¿cuál es? Mírela, la que acabamos de hallar. Y si cojo la 3, que es la negación, ¿quién me está utilizando un conector entonces? Mírelo, tolendo toles, si niego a uno, por lo tanto, niego a la otra. Entonces, en este caso sería modus tolendo tollens, es decir, que es la con 10 clasecitas más. No, yo no la tengo eso. Este está fácil. ¿Cuál es ese? Ese sí. P entonces no Q. Si saco a P, me queda Eso es modus ponendo ponens. modus ponendo ponens. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver, ¿nos fue? Correcto. Muy bien, chicos. ¿Sí ve cómo se trabaja? Es decir, que ya para digamos que a la terminación de ahorita, ya ustedes pueden desarrollar ejercicio 1, que ya la gran mayoría ha entregado aportes. Los felicito enormemente, los felicito, porque han hecho altísimos aportes. Al día de ayer, bueno, al día de esta mañana, terminé en mi cabecita, digamos, de que todo lo que revisé, terminé de hacerles las retroalimentaciones en los foros. Si de pronto se me pasó alguno por hacerle retroalimentación, me dejan un mensajito en el Teams para yo ir a revisar, es decir, me dejan el mensajito y el grupo en el que están para yo irles a revisar, porque esta mañana dejé el foro al día, o sea, sin ningún mensaje, pero como son tantos, esta mañana tenía casi 40 mensajes, entonces pues me puse a calificarlos y hay veces se me pasa, o digamos que se me ha pasado algunos, entonces por eso hago la consulta.
si les llego, me he pasado de revisarles que lo hayan entregado ayer o antier, entonces me escriben en el chat que tenemos nosotros, si se han dado cuenta que yo en el chat les escribo de todo, les escribo si hay CIPA de primera matrícula, si hay web, si nosotros nos vamos a reunir, el workshop, de todo les pongo yo ahí porque es la manera más fácil de comunicarnos. Entonces me escriben en el chat y me dice, tutora, a mí no me revisó. Me escriben en el grupo y yo de una les reviso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, los felicito porque esos aportes han estado supremamente nutridos. Hay algunos que ya han presentado 1 o 2 ejercicios, otros que solamente han presentado el primero, otros que han presentado más, pero independientemente he tratado de que a todos les dé la retroalimentación debida para que ustedes puedan seguir adelante con todo este proceso. ¿Listo? Entonces ya hasta aquí, ya vimos las leyes de inferencia, ya vimos las tablas de verdad, es decir, ya vimos la teoría para todos los ejercicios. ¿Para qué? Para que dentro de 8 días solamente nos dediquemos a hacer algunos ejemplos y a desarrollar, o más bien a resolver dudas. Dentro de 8 días sí, no, definitivamente hasta ahora es muy tarde y acá es muy complejo en la casa, si se dan cuenta ese ruido. Entonces, dentro de 8 días sí nos toca a las 5 de la tarde para evitar, miren oigan esa cantidad de ruido que no dejan trabajar y es muy difícil. ¿Listo? Entonces, más bien dentro de 8 días sí nos vemos a las 5. Por favor. Y evitar ese sonidito ahí constante que se vuelve como cansón y a veces pues no nos permite entender con mayor claridad. Sí está buena la música, pero es que estamos estudiando y es muy difícil. ¿Listo, chicos? Entonces mañana, dentro de 8 días nos vemos a las 5 más bien para poder solamente resolver dudas. Igual seguimos en la tarea. La tarea de hoy para toda esta semana va a ser terminar de cargar los aportes a la plataforma, al foro. Súbanlos, que yo todos los días reviso los foros, todos los días reviso los foros. Entonces, ustedes me suben cualquier aporte que hagan, cualquier avance que tengan en ese documento, cárguenlo, no se preocupe que yo vuelvo y les reviso. ¿Sí? Si yo les hago alguna retroalimentación y tienen que cambiarlo, pues lo arreglan y vuelven y lo cargan, no hay problema. ¿Sí? La idea es que haya una retroalimentación de todo lo que ustedes hacen. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta hoy? ¿Vamos bien? Profe, Dime. con respecto al video, ¿la explicación la podemos hacer manual? O sea, Sí, claro, tú llegas y te grabas, es decir, que tú te veas y puedes coger una hojita y lo puedes hacer, lo explicas a mano, no hay ningún problema. Armas tu tabla, todo y lo vas explicando, claro, no hay ningún inconveniente. La idea, ¿cuál es? Que realmente yo pueda ver que están haciendo ustedes mismos el trabajo. No hay ningún inconveniente. Listo, profe, gracias. Bueno, listo, chicos, entonces ya tienen la tareita. Yo me encargo de volverles a cargar este video en los foros. Sin embargo, ya saben que si ingresan a este mismo link, van a encontrar ya el video ahí, lo pueden ver. Pero pues para los que no han logrado entrar, yo les cargo el video tanto en el chat que tenemos todos, como en el foro. ¿Listo? Para que no haya ninguna excusa de que no lo pudieron ver. ¿Listo? Muchachos, qué bueno que estén acá, qué bueno que estén participando. Me alegra muchísimo poder compartir estos espacios con ustedes y poder hacer una buena retroalimentación con todos. ¿Listo? Muchas gracias a usted, profe. Dime. Que muchas gracias a usted por las explicaciones y por organizar este horario para podernos encontrar cada 8 días. Dale, yo desde que pueda siempre estoy. Igual lo que necesiten, no duden en ningún momento escribirme por Teams que yo les contesto. Yo les contesto siempre.
Cualquier duda, escríbame al Teams. ¿Listo? Que tengan muy buen fin de semana, muchachos. Vamos a dejar de grabar.